Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Muy buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos felices, contentos de estar otra vez acá compartiendo palabra de Dios. Recuerde, somos el Remanente Adventista, un grupo de hermanos que nos unimos para poder predicar un mensaje, una verdad presente en el tiempo en el que estamos. Estamos con la tercera parte del estudio Daniel capítulo 9 y el juicio investigador. Hoy estamos con la tercera parte de este importante estudio que esperamos poderlo terminar la próxima semana, porque hoy no creo que sea posible. Vamos a ver por lo menos la primera parte de la introducción de lo que es el santuario o la purificación del santuario. Antes de dar inicio al tema, quiero leer, como tengo por costumbre, un versículo. Este verso se encuentra, o más bien tres versículos, se encuentra en Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Y nos dice así la palabra de Dios. Dice: tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad de los hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Por eso, mi hermano y hermana, y por tanto, es importante que podamos estudiar la profecía. ¿Qué es la profecía? Libros como Daniel, libros como Apocalipsis, libros como Isaías, Jeremías, Ageo, Sofonías, libros que casi no se estudian, no se leen, no se escudriñan en nuestras iglesias en el tiempo en que estamos. Por tanto, se está dejando la profecía a un lado, y al dejar la profecía a un lado, estamos dejando el mensaje de Dios que envió a través de sus siervos, los profetas, a un lado, y no estamos preparados para los tiempos finales. Si queremos estar preparados, debemos estudiar la profecía que nos dice lo que está sucediendo y lo que va a suceder y lo que ha sucedido también a través del tiempo, para que usted y yo podamos saber en qué tiempo estamos. Por eso estamos estudiando Daniel, el capítulo 9, capítulo 8 y capítulo 9 en este caso. Vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio al tema. Padre nuestro que estás en los cielos, te quiero dar gracias, Señor, por un día más de vida que nos das, por el privilegio, Señor, de poder estar acá compartiendo tu palabra. Te quiero pedir, Señor, especialmente por cada persona que nos está escuchando a través de Radio Costa Rica, o que nos está viendo, Señor, a través de la frecuencia Canal 19 o algún medio de internet, sea YouTube o Facebook. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada persona, que los guíes a través de tu palabra, Señor, y que ahora que yo voy a dar inicio a esta tercera parte del tema, Señor, que tú me des claridad para poder enseñar de una manera que se pueda entender. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
El tema, como dijimos hoy, la tercera parte, Daniel capítulo 9 y el juicio investigador. Hace 2 semanas vimos la primera parte, pero hace más todavía empezamos con Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 en el versículo 14 nos dice una cita que la quiero leer para iniciar con el tema. Daniel capítulo 8 versículo 14 dice: y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ya vimos la primera parte donde dice hasta 2300 tardes y mañanas. Eso lo dice Daniel capítulo 8, versículo 14. Importante, Daniel capítulo 8. Recuerde que en Daniel capítulo 8, Daniel tiene una visión. El ángel Gabriel llega y le explica casi toda la visión, pero hay una parte de la visión que no le explica y Daniel no entendía. El capítulo 9 de Daniel empieza con una oración de Daniel. En esta oración, como ya lo vimos, está orando cuando viene el ángel Gabriel de nuevo y le explica la parte de la visión que él no había entendido. ¿Cuál era la parte que él no había entendido? La parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Vimos también que en Daniel capítulo 9 nos explica cuándo inicia esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, que empiezan al mismo tiempo que la profecía, que es parte de esta de las 70 semanas o 490 años. 2300 tardes y mañanas, 2300 años, 490 días, 490 años proféticamente hablando. Vimos que empieza en el año 457 antes de Cristo y que se extiende proféticamente hasta el año 1844. Ahí terminamos la semana anterior, que llega hasta el año 1844. O sea que en el año 1844 inició algo que se llama luego el santuario será purificado. ¿Luego de qué? Luego de los 2300 años proféticos que iniciaron en el año 457, el santuario será purificado. La semana anterior quedamos y terminamos con una pregunta. La pregunta es, ¿qué es entonces la purificación del santuario? Porque sabemos la fecha de inicio, sabemos la fecha final de la profecía, que es 1844, y en 1844 dice el santuario será purificado. Entonces es necesario que usted y yo podamos saber, entender qué es la purificación del santuario para saber qué es lo que es purificado. Cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, además de los 10 mandamientos se llaman la ley moral. Eso lo estudiamos en un estudio anterior, pero hay que refrescar esto un poquito. Los 10 mandamientos, la ley moral. También Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Antes de que él subiera al monte, ya Dios le había dado los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no se los dio Dios solamente a Moisés, se los dio a todo el pueblo. Nos dice Éxodo capítulo 19 y Éxodo 20 que el pueblo escuchaba mientras Dios hablaba. O sea, todo el pueblo escuchó los 10 mandamientos, la ley moral. Pero cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días y 40 noches, Dios también le dio otras leyes. Eso también lo habíamos visto. Le dio las leyes civiles, las leyes de la salud y las leyes ceremoniales, o la ley de ritos y sacrificios, que es la misma ley ceremonial. Esas 3 leyes se las dio Dios a Moisés. Moisés las escribió en un libro y las entregó al pueblo, las dijo al pueblo. Usted puede leerlas en el libro de Levítico también, donde están estas leyes dadas también por Dios, pero diferentes a la ley moral, a los 10 mandamientos que fueron dichos por Dios y escritos por Dios. Esas fueron dadas a Moisés por Dios y Moisés las dice al pueblo. Ahora bien, es importante que sepamos esto porque entre estas leyes está la ley ceremonial. ¿La ley ceremonial qué era? La ley ceremonial le da instrucción al pueblo en caso de que una persona pecara. Si una persona pecaba, la ley ceremonial le decía qué podía hacer para poder salvo. Entonces recordemos que la persona buscaba un cordero para poder... el cordero que era sin culpa, el cordero que era inocente, moría en lugar de esta persona, representando a Cristo siempre. Se le dio instrucción a Moisés de construir un santuario también allá en el monte. Un santuario, y en este santuario que se le dio instrucción a Moisés de construir, habían 2 servicios, el servicio diario y el servicio anual. El servicio diario era un servicio que se efectuaba todos los días y al menos o por lo menos incluía 2 sacrificios. Uno a las 9 de la mañana, que se llamaba el sacrificio matutino.
un cordero que era sacrificado por los sacerdotes a las 9 de la mañana. El otro a las 3 de la tarde o entre las 2 tardes, como también se le dice, que era el sacrificio vespertino, el cordero que era sacrificado por los sacerdotes entre las 2 tardes. Recuerde que uno a las 9, otro a las 3. Eso fue cumplido por Jesucristo también, porque Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana y Jesucristo murió a las 3 de la tarde exactamente, cumpliendo los dos sacrificios, tanto el matutino como el vespertino. Entonces vemos que este era el sacrificio. Ahora bien, entre estos dos sacrificios, el que se hacía a las 9 y a las 3, también habían personas que cometían alguna transgresión, algún pecado, y que podían venir con un cordero al santuario para poder transferir su pecado a este cordero. Esos podía llegar una persona, 2 personas, 3 personas, 100 personas, muchas personas podían llegar en ese tiempo. Pero si no llegaba ninguna persona, al menos habían 2 sacrificios, por eso se llamaba el sacrificio diario. Lo importante era que llegaran personas para que pudieran confesar sus pecados, al igual que en nuestro tiempo. El otro sacrificio se llamaba el sacrificio, o más bien el servicio anual. El servicio diario se efectuaba entre el altar de los holocaustos y entre el lugar santo. Entre estos dos lugares se efectuaba el servicio diario. El servicio anual, que era una vez al año, el 10º día del 7º mes, se efectuaba o se realizaba en el lugar santísimo. Y además de estos servicios, el servicio diario y el servicio anual, también habían 3 grandes reuniones anuales que se celebraban fiesta en Israel. 3 grandes reuniones, una en primavera, la segunda en verano y la tercera en otoño. En la primera reunión, la de primavera, la segunda y la tercera, primavera, verano y otoño, se celebraban durante estas 3 reuniones 7 fiestas. Se llaman las fiestas de Israel o fiestas solemnes también. Estas fiestas que se celebraban se llamaban de esta manera. Primeramente habían 3 fiestas que se celebraban en primavera. La primera, la Pascua, que se celebraba el 14 de Abib o el 14 del primer mes, que se llamaba Abib. La segunda, los panes sin levadura, que era una fiesta que duraba 7 días, se celebraba desde el 15 hasta el 21 del primer mes, o sea, el mes de la vid. Y la tercera fiesta, la fiesta de las primicias, que también se celebraba en esa semana, en la semana que se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, o a toda la fiesta se le llamaba la Pascua también, pero durante esta semana había un sábado mandamiento, un sábado 7º día. Después de ese sábado 7º día era el día de las primicias. O sea, las primicias no tenían una fecha exacta. No podías decir 16, 17, 18, no, porque no tenía una fecha exacta, sino que era después del sábado 7º día o después del sábado mandamiento. 3 fiestas llevamos acá. La cuarta fiesta era en verano. La cuarta fiesta se llama la fiesta del Pentecostés, que era 50 días después de las primicias. Entonces, 7 semanas, que son 49 días, más un día más. Importante, la fiesta de las primicias siempre era un primer día de la semana. El Pentecostés, al igual que las primicias, también era un primer día de la semana, porque era 50 días después de las primicias. Las fiestas de otoño eran 3 fiestas también. 3 en primavera, 1 en verano y 3 en otoño. En otoño se celebraban en el 7º mes. El 7º mes se llama el Tishri. La cuarta fiesta del Pentecostés era en el mes de Sivan. Era el 3er mes. Las últimas fiestas en el mes de Tishri. En el mes de Tishri se celebraban las últimas fiestas que se llamaban la fiesta de las trompetas. La primera se celebraba el 1 de Tishri. La segunda, la fiesta o el día de expiación o el día del juicio, el Yom Kippur como le llamaban los judíos, el 10 del Tishri. Y la séptima fiesta, la fiesta de las cabañas, que se celebraba por 7 días, pero se le agregaba un día más. Empezaba del 15 al 21, 7 días, pero se le agregaba un día más, o sea 8 días en total. Terminaba el 22 del 7º mes. Estas fiestas habían también de tener 7 sábados ceremoniales. Estaban las 7 fiestas, pero durante esas fiestas habían 7 sábados ceremoniales. Estos sábados ceremoniales eran días de santa convocación. El cuarto mandamiento nos habla del 7º día de la semana, el día sábado. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tú a tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios.
O sea, el sábado es un día santo, de santa convocación. Pero también dentro de estas fiestas habían 7 sábados santos. La palabra sábado, recuerde que quiere decir, viene del hebreo sabat, que es descanso. No es por el día, sino porque dice descanso. Ahora, el séptimo día, como los judíos le llamaban, los judíos nunca le llamaban a los días los nombres que le ponemos nosotros. Era primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y el séptimo día. Pero el séptimo día sí tenía el nombre que era el Sabbat, porque ese día se descansaba de toda obra de trabajo, de toda obra servil, para dedicarlo completamente a Dios. Ahora bien, durante estas fiestas habían 7 sábados ceremoniales, eran 7 Sabbat. La palabra correcta es 7 Sabbat, o sea, 7 días de descanso. El hecho de que fueran Sabbat no quería decir de que fueran el día séptimo o el día sábado. Podían ser un día jueves, podían ser un lunes, podían ser un miércoles, inclusive podían ser un Sabbat o un sábado en este caso, inclusive. Pero muy pocas veces caían en sábado, muy pocas veces. Sin embargo, siempre eran días de reposo o de santa convocación. Entonces, vemos estas fiestas también. Ahora, la palabra de Dios nos habla de 2 santuarios. Uno se llama el santuario terrenal y el otro se llama el santuario celestial. Y es importante poder comprender que la Biblia nos habla de 2 santuarios, no solamente de un santuario. El santuario terrenal fue el santuario que Dios le mandó a Moisés de que hiciera allá en el monte Sinaí. Y le dio todas las instrucciones para que hiciera ese santuario. Se llama el santuario también móvil, porque lo movían de aquí para acá. Ellos caminaban, lo empacaban, lo movían, lo ponían otra vez y así sucesivamente lo iban poniendo. En el tiempo del rey David, a David se le ocurrió, el rey David, hacer el santuario, pero ya un santuario en un lugar, en Jerusalén en este caso. El santuario lo hizo Salomón, es el segundo santuario o el primer templo que hace Salomón, donde está todo lo mismo que se hacía en el primer santuario, en el santuario móvil, que era móvil, ahora se hace en el templo de Salomón, así se le llama. El templo de Salomón fue destruido por los babilonios en el año 605 a.C. por Babilonia. Duró muchos años el templo en destrucción, no había templo. En el tiempo de los medo-persas, con Ciro, con Darío y con Artajerjes, otra vez se volvió a construir el templo. En este caso, el tercer santuario o el segundo templo, en este caso, que se construye. Ese templo que estuvo hasta el año 70 después de Cristo fue destruido por el ejército romano también. Entonces vemos que hay 2 santuarios, el terrenal, que tiene 3 partes, el móvil, el de Salomón y el que se construyó en el tiempo de los medo-persas. Esos fueron destruidos, no existe ninguno de ellos. Por tanto, la profecía que nos lleva y nos dice hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, años, luego el santuario será purificado. Esta profecía se cumple en 1844, dice, luego, después de 1844, el santuario será purificado. Este santuario, el cual es purificado, no puede ser el santuario terrenal. ¿Por qué? Porque el santuario terrenal en este momento no existe. Entonces, de 1844 y aún hoy en día no hay santuario terrenal. Entonces, ¿cuál santuario debía ser purificado? Vamos a ver el siguiente santuario también. Entonces vemos que hay un santuario también celestial. El santuario que debía ser purificado no podía ser el santuario terrenal, porque el último en existencia fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Por tanto, debe tratarse del santuario celestial en este caso. El santuario que hizo Moisés en el tiempo hace muchos años era tan solamente una copia del verdadero santuario que estaba en el cielo, un símbolo de las cosas celestiales. Buscamos en Éxodo capítulo 25 versículo 8. Éxodo capítulo 25 versículo 8 nos dice: harán un santuario para mí. Las instrucciones que le da Dios a Moisés en el monte, dice: harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos, en medio del pueblo, en ese santuario, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, el diseño de los utensilios, así lo haréis. O sea que Dios le muestra en el monte a Moisés el diseño, le muestra el modelo para que él haga ese santuario. Éxodo capítulo 25 y versículo 40 nos dice también, dice: mira, o sea, que vea lo que él está enseñando, la visión, el modelo. Dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces Dios en el monte a Moisés le muestra el verdadero tabernáculo.
el verdadero santuario, el que está en el cielo, el santuario celestial, y le muestra ese modelo para que Moisés haga una copia de este modelo en la tierra. Primero fue el santuario celestial, luego fue el terrenal. Cuando el terrenal existía, el celestial también existía, porque era el verdadero. Sin embargo, terrenalmente se usaba el santuario terrenal hasta que fue destruido en el año 70, o más bien antes, porque Jesucristo ya había dejado su presencia de este lugar. Hebreos capítulo 8 y versículo 5 nos dice de lo mismo. Hebreos 8:5, hablando en este caso ahora del santuario celestial, porque es un santuario celestial. Ahora bien, para usted poder entender el libro de Hebreos, muchas veces lo estudiamos, no lo entendemos porque no estudiamos el Antiguo Testamento y porque no estudiamos Levítico y Éxodo. Cuando estudiamos Levítico y Éxodo nos damos cuenta de lo que habla el libro de Hebreos. Nos dice Hebreos capítulo 8 y versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Está hablando aquí el terrenal, y le dice, diciendo, mira, haz las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dice Hebreos capítulo 8 versículo 5, o sea que se le mostró el verdadero tabernáculo, el que está en el cielo. Hebreos 9:24 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea el santuario terrenal, figura del verdadero, el celestial, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Dónde entró Jesucristo? No en el santuario terrenal, sino en el verdadero, en el celestial. Hebreos capítulo 8 versículo 1 nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Recuerde que Jesucristo ejerce en este momento como sumo sacerdote, símbolo o más bien antitipo de los sacerdotes que estaban en el tiempo antiguo. Diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario. Dice que Jesucristo se sentó como ministro del santuario, pero dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuál levantó el hombre? Moisés, el santuario eternal, pero dice que él es ministro santuario del verdadero tabernáculo que levantó el Señor, o sea el santuario celestial. Entonces vemos que hay un santuario terrenal, pero también hay un santuario celestial. El santuario terrenal dejó de existir, el último dejó de existir, fue destruido en el año 70, en el tiempo de que estaba en hegemonía el poder de Roma imperial. El santuario terrenal solamente era una representación en miniatura del templo celestial, donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer la vida como sacrificio, habría de interceder en favor de los pecadores. Dios presentó ante Moisés una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo al modelo que le había sido mostrado en el monte Sinaí en este caso. Todas las instrucciones fueron escritas por Moisés cuidadosamente, quien las comunicó a los jefes del pueblo y se dieron a la labor de hacer ese santuario. Pero ahí no fue donde entra Jesucristo, porque Jesucristo pasa al lugar santo, santísimo del santuario celestial. Por eso dice la profecía hasta 2300 tardes y mañanas, 2300 años, que terminan en el año 1844. Después de esto, o sea, en el año 1844 dice, y después el santuario será purificado. ¿Cuál santuario? El santuario terrenal no puede ser, porque ya fue destruido. Tiene que ser el santuario celestial. El santuario terrenal tenía 3 departamentos, y vamos a explicar esto para por lo menos hacer la base para poder entender la próxima semana lo que es el santuario celestial. Pero el santuario terrenal tenía 3 departamentos. 1, el atrio o el patio, era la parte que estaba afuera. 2, el lugar santo. 3, el lugar santísimo. Eran las 3 partes que constituían el tabernáculo o el santuario terrenal en esta casa. En este caso, el atrio se dividía, o en el atrio habían 2 muebles. Lo que había en el atrio era de bronce. Estaba el altar de bronce o el altar de sacrificios. Ahí se ejecutaban los sacrificios que debían ofrecerse al Señor. Y también estaba el lavacro o la fuente, donde los sacerdotes lavaban sus manos y también sus pies. El lugar santo constituía o tenía 3 muebles. 1, la mesa de los panes de la proposición. Otro, el candelero de 7 candelas
que se llama también la menorá. Y el tercero, el altar de oro o el altar de incienso, el altar de las oraciones. El lugar santísimo tenía solamente un mueble. Ese mueble era el arca del pacto. Esta arca del pacto era un cofre. En ese cofre contenía 3 cosas, estaban dentro del cofre. Una, la más importante, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, estaban dentro de este cofre. Pero también estaba el maná, muestra del maná que había caído del cielo, y también estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Entonces, ¿cuál es el símbolo del plan de salvación? 1. El pecador arrepentido llevaba el cordero al santuario. Eso es lo que sucedía en el tiempo antiguo. El pecador llevaba el cordero al santuario. 2. El cordero era atado en una estaca por el pecador. El pecador arrepentido confesaba sus pecados y simbólicamente los transmitía, los trasladaba, los transfería al cordero que no había hecho nada. Entonces este hombre mismo tomaba el cuchillo y degollaba el cordero. El cordero que no había cometido pecado era el que moría en lugar de este hombre, el cordero símbolo de Jesucristo. Ahora, el pecador iba a su hogar con la certeza de que su pecado era perdonado, ya que el cordero murió en su lugar. Aquí inicia entonces la labor del sacerdote. El sacerdote toma el animal muerto y lo quema en el altar de bronce. ¿Qué hace el sacerdote ahora? El sacerdote toma la sangre de este animal, símbolo del pecado. El pecado lo tenía el hombre, lo traslada al animal. Ahora el sacerdote toma la sangre y ahí está tomando el pecado. ¿Qué hace con esta sangre él? Lo lleva adentro, donde está el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo están en una sola habitación, pero esta habitación está separada por una cortina. La cortina está en medio del lugar santo y el lugar santísimo. A este lugar llegaba el sacerdote y esparcía la sangre, la esparcía sobre el velo. Entonces en ese momento era esparcida la sangre y el pecado quedaba ahora sobre el velo. Ya el sacerdote se había deshacido, se había deshecho del pecado porque lo había esparcido, y el pecado estaba ahora en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Detrás del velo lo que estaba era los 10 mandamientos, el cofre con los 10 mandamientos, la ley que había sido transgredida. Entonces así el pecador arrepentido el pecado del pecador era trasladado del pecador hasta el velo allá en el santuario. O sea, el velo contenía pecado de uno, de otro, de otro, de otro, y se iba llenando día a día, mes a mes, semana a semana, año a año, o más bien mes a mes, porque una vez al año eran quitados, eran purificados, se iba llenando de pecados simbólicamente. El sacerdote salía entonces y lavaba sus manos. Cuando él lavaba sus manos, entonces otra vez volvía el mismo sistema o lo mismo hacer. Esto sucedía todos los días, pero un día al año, el 10 del 7º mes, o sea el día de expiación, el día Yom Kippur, todos esos pecados que eran llevados al santuario, adentro, al velo, que eran esparcidos, eran purificados en ese gran día que se llamaba el gran día de la expiación. Por eso es importante poder saber esto. Entonces, ¿para qué era el santuario? Esto lo vamos a ver después de los anuncios, primeramente, y después del canto. Primeramente, recordarles, mi hermano y hermana, que somos el Remanente Adventista. El Remanente Adventista CR. Con ese nombre nos puede encontrar en YouTube o en Facebook también. Si busca YouTube, le pone el Remanente Adventista CR, solamente esas palabritas, y van a aparecer más de 300 videos que tenemos ahí para que usted pueda estudiar, que pueda escudriñar, que pueda leer, que pueda compartir también, y para que pueda aprender y prepararse para el tiempo del fin. Si nos busca en Facebook, pone el Remanente Adventista CR, y en Facebook van a estar en una página que usted le puede dar me gusta para que pueda también ver videos, ver información y poder hacer preguntas si también así le parece. Estamos, mi hermano y hermana, en Radio Costa Rica. En Radio Costa Rica estamos. Radio Costa Rica se encuentra en la frecuencia 930 AM. Y ahí estamos de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana. De lunes a viernes, 5 hermanos, 5 predicaciones diferentes, estamos haciéndolas para ustedes. También estamos en Canal 19. En Canal 19 estamos también, pero de lunes a domingo, desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche por Canal 19. Ahí también nos puede escuchar. Nuestro número telefónico 8314-7619. 8314-7619.
En este número telefónico usted puede llamarnos, el hermano Carlos González le va a estar atendiendo. Ahí puede solicitar oración, sea por peticiones de oración, de enfermedad, por salud, por trabajo, alguna cosa que usted necesite, puede llamarnos y un grupo de hermanos va a estar orando por cada uno de ustedes. También queremos decirle, mi hermano y hermana, que estamos obsequiando una serie de folletos. El primero de los folletos que estamos obsequiando se llama ¿Qué sucede cuando una persona muere? Es importante que usted pueda tener este folleto en sus manos. Si usted puede, nos llama y lo puede adquirir de esta manera. Así son 10 folletos. El segundo de los folletos, la segunda venida de Jesucristo. El tercero, el milenio y la segunda muerte. El cuarto, el verdadero infierno. El quinto, la ley de Dios. El sexto, el sábado en la Biblia. El juicio investigador, el séptimo de los folletos. El octavo de los folletos se llama la estatua del rey Nabucodonosor. El noveno, Daniel capítulo 9, que lo estamos viendo ahorita. Y el décimo de los folletos, un folleto muy importante para su vida espiritual, que usted pueda leerlo. El cuerno pequeño, o quién es el cuerno pequeño. Es importante esta serie de folletos que usted pueda estudiarlos para que llegue a un conocimiento de las cosas o doctrinas verdaderas. Ahora, ¿para qué es entonces el santuario? ¿Para qué era entonces el santuario? 1. El santuario es para recordarle al hombre el plan de salvación. Es para recordarle al hombre el plan de salvación. 2. Para decirle a la persona cómo sería salva. Y 3. Para terminar con el pecado en la tierra. Vamos a hacer un alto, vamos a tener un canto y después del canto vamos a poder seguir con el tema. Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor.
Continuamos con el tema, con la pregunta entonces, ¿para qué era el santuario? ¿Para qué era el santuario entonces? Recuerde el versículo clave en este caso, hasta 2300 tardes y mañanas, 2300 años que terminaron en 1844, y dice que en esa fecha el santuario será purificado. ¿Qué es el santuario o qué es la purificación del santuario? Estamos viéndolo ahorita. ¿Para qué era entonces el santuario? Estamos hablando ahorita del santuario terrenal, que es un símbolo también del santuario, un tipo del santuario celestial. Entonces, el santuario era para recordarle al hombre el plan de salvación. Es el plan de salvación exactamente en el orden específico. 2, para decirle a la persona cómo sería salva. 3, para terminar con el pecado en la tierra, y ahí estaba esto en orden específico. Entonces, número 1, para salvarme, lo primero que tengo que hacer, viéndolo desde el punto de vista del santuario, lo primero que tengo que hacer es traer un cordero, es necesario que Cristo, necesito a Cristo el Señor y Salvador. Entonces la persona cuando pecaba, lo primero que hacía era llevar al santuario un cordero. Ese cordero simboliza a Jesucristo. Recuerden lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces lo primero que había que hacer para salvarse era llevar el cordero. Entonces lo primero que tengo que hacer es aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. 2, ponía las manos el pecador sobre el cordero, confesaba los pecados y simbólicamente transfería los pecados de él, que era el pecador, al cordero, símbolo de Jesucristo. 3, el cordero muere en el altar de los sacrificios, que se encuentra en el atrio o en el patio exterior, pagando así la deuda del pecador. El pecador era el que había cometido pecado, era el que tenía que morir porque la paga el pecado a la muerte, pero él no moría porque transfería su pecado simbólicamente al cordero y el cordero moría en lugar de él. ¿Dónde moría el cordero? Moría en el atrio. Recuerde que el santuario se dividía en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El cordero moría en el atrio, en el patio, símbolo de la tierra. Ahí fue donde murió Jesucristo hace 2000 años por usted y por mí también. 4, después de esto sigue el lavacro. Entonces vemos que en el lugar santo, más bien en el santuario terrenal, primeramente estaba el altar de sacrificios. Eso es lo primero. Cuando una persona entraba acá, que solamente entraban los sacerdotes, y la persona pecadora entraba solamente hasta donde estaba la estaca, donde estaba el atrio, lo primero que la persona podía ver era el altar de sacrificios. Eso es lo primero que se veía ahí. Después de esto, lo que se veía era el lavacro o el lavadero. Este lugar, el lavacro, era donde el sacerdote se lavaba las manos. Entonces era el mueble que seguía exactamente después del altar de holocaustos o el altar de bronce. En este caso era lo que seguía después. ¿Qué significa el lavacro entonces? El lavacro simboliza el bautismo. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Marcos 16:16. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, si usted cree, primeramente acepta a Jesucristo, y después de aceptar a Jesucristo tiene que ir al segundo mueble, en este caso, que es el bautismo. Entonces va en orden específico. Primeramente acepto a Jesucristo, Él muere por mí y después voy al bautismo. El problema es que muchas veces nos queremos brincar esto y no queremos bautizarnos. Queremos aceptar a Jesucristo, pero no queremos hacer el bautismo. O a veces en algunos lugares, como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, primeramente hacen el bautismo y después el niño, cuando crece, porque el niño lo bautizan de chiquitico, cuando él no sabe nada, y cuando él crece, entonces tendría que aceptar a Jesucristo. Lo hacen al revés. El sistema, el orden específico es: primeramente acepto a Jesucristo, el cordero muere por mí, y después voy al lavacro, que es el bautismo. En este departamento que está en el patio se da lo que se llama la justificación. Recuerde que el plan de salvación está, o más bien se divide en 3 partes: justificación, santificación y glorificación. La justificación se simboliza en el primer departamento, o sea, en el atrio, donde confieso mis pecados, donde el cordero muere por mí y donde voy a las aguas bautismales, símbolo del lavacro en este caso. Ahora, cuando yo acepto ese plan,
acepto a Jesucristo y me bautizo, después de esto, entonces viene el lugar santo. Primeramente está el atrio, después del atrio está el lavacro y después del lavacro sigue el siguiente departamento que es el lugar santo. El lugar santo, recuerde que tenía 3 muebles: la mesa de los panes, el altar de incienso y el candelabro de 7 candelas. Entonces, después de acá tengo que ir. Este lugar, el lugar santo, era algo que también, al igual que en el atrio, se hacía continuamente. O sea, todos los días tenían que ir al lugar santo. Entonces también, así, el lugar santo representa la santificación. O sea, la manera como yo me santifico. El problema, mi querido hermano y mi querida hermana que nos escuchan, es que mucha gente quiere pasar del atrio, o sea, la justificación, a la glorificación. Quieren salvarse, pero no quieren pasar por el lugar santo, o sea, no quieren santificar sus vidas, no quieren santificarse como personas. Quieren brincarse esto, y eso es imposible. Primeramente va el orden específico: atrio, acepto a Jesucristo, bautismo, y después del bautismo tengo por fuerza que para poder llegar al lugar santísimo, pasar por el lugar santo, donde está la mesa de los panes, donde está el candelabro y donde está el altar de incienso. Entonces, si paso por acá, voy a vivir una vida victoriosa, una vida en santidad. Entonces, ¿qué había en el lugar santo? Primera, la mesa de los panes de la proposición, el pan que yo tengo que comer todos los días, que es la palabra de Dios. El pan representa la palabra de Dios, o sea que tengo que leer la palabra todos los días. No puedo crecer espiritualmente, no puedo ser firme espiritualmente si no leo la palabra. Entonces, en el proceso de santificación está importante la lectura, el escudriñamiento de la palabra de Dios, porque Dios me habla a mí a través de su palabra. Y por medio de la palabra yo conozco la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no la conozco por medio de los hombres, por medio de un líder, es por medio de la palabra. Si este líder habla conforme a la palabra, entonces amén. Pero tengo que escudriñar la palabra para ver si es cierto. Recuerde Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 nos habla sobre los bereanos. Los bereanos eran un pueblo donde Pablo y Silas llegaron a predicar. Dice que Pablo predicó ahí en Berea y que los bereanos le oyeron con toda solicitud. O sea, les gustaba lo que él predicaba. Pero dice que después se iban a sus casas y escudriñaban para ver si era cierto lo que decía Pablo. Usted y yo estamos escudriñando para ver si es cierto lo que nos están predicando. Nuestros pastores, nuestros líderes espirituales, nuestros sacerdotes, nuestros familiares, padres, el que nos enseña la palabra, estamos escudriñando para ver si es cierto. Porque muchas veces aceptamos las cosas solamente porque nos las dice una persona que creemos que es superior a nosotros o que conoce más porque ha estudiado. Pero no porque lo diga la Biblia. Y recuerde que la palabra de Dios nos habla de muchos ejemplos de personas humildes que estaban en la verdad y personas estudiadas, teólogos, que estaban equivocados. El tiempo de los apóstoles, Pedro, Juan, la mayoría de apóstoles, pescadores, gente humilde, y los líderes religiosos, estudiosos, completamente, teólogos, diríamos en este tiempo, pero ¿quién tenía la razón? Ahora, ¿cómo supieron ellos que tenían la verdad? Porque anduvieron con Jesucristo, porque oyeron sus palabras. ¿Está usted escuchando las palabras de Jesucristo? Es importante, mi hermano y hermana, que pase, se arrepiente de sus pecados, vaya al altar de sacrificios, donde Jesucristo muere por usted. Su pecado es quitado de usted y es Jesucristo el que lo carga. Después nos bautizamos, pero después del bautizo sigue el lugar santo, donde está la mesa de los panes, el pan que tengo que comer todos los días, diariamente, para poder crecer espiritualmente. Otro mueble que había en el lugar santo, el candelabro de oro, o el candelero de 7 candelas, o como se le dice también, la menorá. O sea, todos los días tengo que permitir que el Espíritu Santo dirija mi vida. Y también tengo que ser una luz en el mundo que está en oscuridad. Es algo de todos los días también. Todos los días tengo que orar. Todos los días tengo que encomendarme a Dios. ¿Cuántas veces oramos usted y yo por día? Oramos al levantarnos, oramos al acostarnos, oramos cuando comemos, oramos con nuestra familia, oramos públicamente cuando estamos en la iglesia. ¿O se nos ha acabado la oración y somos de poco orar? Nos levantamos y nos vamos corriendo para el trabajo y ni siquiera oramos. Llegamos a la casa, estamos con nuestra familia, los que tienen la bendición de tener familias, y tampoco, o también, más bien, se nos olvida orar. Entre comillas, se nos olvida.
Nos acostamos, no nos encomendamos a Dios porque pasamos viendo televisión y ya nos acostamos con sueño y caemos dormidos. Igual que la palabra, que hay que leerla todos los días porque está en el lugar santo y es el proceso de santificación, también está en el lugar santo el candelabro, que es también proceso de santificación. O sea, mi comunicación con Dios, mi dirección y mi testimonio. Permitir que el Espíritu Santo dirija mi vida, el candelabro, pero el candelabro también alumbraba, tenía luz, o sea que también tengo que ser testimonio. ¿Y cómo soy testimonio a la gente? Soy una persona buena, aparentemente, pero no ayudo a nadie. No soy una luz en la oscuridad, no soy una luz en el mundo. Y también eso tiene que ver en el proceso de santificación. Cuando tengo que ayudar al necesitado, orar por el desvalido. Si es necesario despojarme de algo, tengo que hacerlo para poder hacer lo que Cristo hacía en la tierra. Y cuando Cristo vino a la tierra, más que predicar, lo que hizo era sanar y ayudar al prójimo. Estamos haciendo esa labor nosotros para poder pasar en el proceso de santificación. ¿Cuál mueble más había en el lugar santo? El otro mueble se llamaba el altar del incienso. Recuerde que eran 3 muebles. ¿Qué era el altar del incienso? Era el lugar donde se prendía incienso y representa ahora las oraciones de los santos. O sea que tengo todos los días, porque estaba en el lugar santo, era continuo, todos los días tengo que orar. Todos los días tengo que leer la palabra, todos los días tengo que orar, todos los días tengo que dar testimonio, todos los días tengo que poner mi vida en contacto con el Espíritu Santo. Ahora, cuando hago estas cosas todos los días, entonces ¿qué sucede? Estoy preparado para la siguiente habitación, que es el lugar santísimo, que es la glorificación. El primer departamento, la justificación, lo que Cristo hizo por mí. El segundo departamento, mi idoneidad para ir al cielo. El proceso de santificación, que es el proceso que todos se quieren saltar. Pero cuando paso primeramente por el primer departamento, el atrio o el patio, después paso por el segundo departamento, donde está el altar de incienso, las oraciones, donde está la mesa de los panes, la lectura de la palabra, donde está el candelabro, mi testimonio ante la gente y el Espíritu Santo en mi vida, entonces estoy preparado para el tercer departamento, que es el lugar santísimo, que es la glorificación, o sea, para poder ser salvo. Cuando Jesucristo venga, vamos a ser glorificados. Los que hayamos pasado primeramente por el primer departamento, a citar a Jesucristo, nos bautizamos y pasamos al segundo departamento. Si no pasamos al segundo departamento, mi hermano y hermana, ¿cómo podemos querer tener la salvación? Ese es el gran problema. Entonces, ¿qué había en el tercer departamento, que es la glorificación? En el tercer departamento lo que había era un cofre, como ya lo dijimos anteriormente. Ese cofre contenía las tablas de la ley de Dios. ¿Qué contenía? Las tablas de la ley de Dios. O sea, la ley que el pecador había transgredido. Eso es. ¿Para qué es la ley? La ley simplemente es para decirme qué es pecado. Entonces, cuando yo veo la ley de Dios, que es un espejo, entonces yo veo que soy un pecador. Porque la ley dice no robarás y resulta que estoy robando. Porque la ley dice honra a tu padre y a tu madre y resulta que no estamos honrando a nuestros padres. Nos casamos, hacemos nuestra vida y nos olvidamos de los viejitos. Ahí los dejamos solitos. No los visitamos, no los ayudamos, no nos preocupamos si tienen que comer o no tienen que comer, no nos preocupamos si tienen compañía, si quieren un abrazo, no nos preocupamos por eso. Estamos quebrantando el sexto mandamiento también, el quinto mandamiento digo también. Vemos la ley de Dios que dice no te harás imagen ni semejanza de nada lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les rendirás culto, segundo mandamiento. Pero mucha gente está quebrantando el segundo mandamiento porque decimos que la ley fue abolida cuando la ley nunca ha sido abolida. Así también el cuarto mandamiento: acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios. ¿Y qué día se guarda hoy en día? El día domingo, no el día sábado. La mayoría de gente está guardando un día puesto e impuesto por el hombre, pero no un día puesto por Dios. La Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nos dice que el sábado es el día del Señor. Por eso Jesucristo dijo: si me amáis, usted ama a Jesucristo. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15 lo dice en el Nuevo Testamento. Y en muchos lugares también lo dice. Entonces es importante que dentro
o en este tercer departamento, en el lugar santísimo, está el cofre con las tablas de la ley que el pecador ha quebrantado, pero el pecador se ha arrepentido, ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, se ha bautizado, ha pasado por el lugar santo, santificándose, entonces está preparado para este otro departamento, o sea, para la glorificación. En el santuario terrenal se realizaban estos eventos principales: el servicio diario, que ya hablamos de él, las fiestas de luna nueva, también las 7 fiestas de Israel, que ya las mencionamos una a una, las 7 fiestas: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, el juicio o el Yom Kippur, el día de expiación, y la última, la fiesta de las cabañas. Pero estas 7 fiestas tenían 7 sábados ceremoniales, aunque no fueran sábado séptimo día de la semana. Importante, pero también se realizaba una fiesta importante que se llamaba el servicio anual. Ese servicio anual se daba solamente una vez al año, el día 10 del séptimo mes. Y con estas palabras vamos a terminar, porque esta es la fiesta que nos indica Daniel capítulo 8, versículo 14. Dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué es el santuario purificado? No es el santuario terrenal, pero lo estudiamos porque es tipo del celestial. Y lo mismo que se hacía en el terrenal es lo que se hace en el celestial. Es el mismo proceso, pero ahora estamos en el celestial. El santuario terrenal, todos los días se trasladaban pecados al santuario. Y la cortina, día a día, semana a semana, mes a mes, se estaban esparciendo la sangre que era símbolo del pecado en esa cortina. Cuando llegaba al fin del año eclesiástico, en este caso, la cortina estaba llena de sangre. Esa sangre simbolizaba el pecado. Por tanto, el santuario era purificado un día al año, que era el día de la expiación, o sea, el 10 del séptimo mes. También así, en el cielo hay un santuario. También Jesucristo cargó con nuestros pecados. Nuestros pecados son trasladados ya no al santuario terrenal, no a la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo en el santuario terrenal, sino allá en el cielo. Allá al cielo son llevados los pecados, allá están. Por tanto, al igual que el santuario terrenal necesitaba purificación, necesitaba ser purificado, necesitaba ser limpiado de los pecados, también el santuario celestial tiene una purificación, porque es el tipo, más bien el antitipo del tipo que era el terrenal. Por eso viene el servicio anual, donde el sumo sacerdote se encargaba de hacer una serie de sacrificios para poder limpiar este santuario. Y finalmente, el pecado caía sobre el macho cabrío, que era por Azael. Eso vamos a estudiarlo la próxima semana. Entonces, ¿qué era el servicio anual? El servicio anual se realizaba solamente una vez al año y se le llamaba el día de la expiación o el día del juicio. Durante todo el año los pecados de los pecadores arrepentidos eran trasladados al velo del lugar santo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El 10 del séptimo mes era el día escogido por Dios para que el santuario fuera purificado y los pecados fueran eliminados por completo. Esta era el día 10, la última oportunidad para los pecadores de que confesaran sus culpas, de que se pusieran en paz con Dios. Las personas que no lo hacían, el pecador que no se arrepentía, era borrado de los libros del pueblo de Israel. El tipo, eran desheredados y eran expulsados para no habitar más en Israel. Lo mismo, mi querido hermano y mi querida hermana que nos escuchan, sucede allá en el cielo. Si usted no está a cuentas con Dios, si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no hace la obra y pasa al lugar del atrio, al lugar santo, que es la santificación, entonces sus pecados también no van a ser borrados. No va a permanecer su nombre en el libro de la vida. Va a ser desheredado, va a ser echado. Y su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Entonces no va a obtener la salvación. Importante esto para poder entender el tema de la próxima semana, que es el tema del servicio anual. Y que es la purificación entonces del santuario, para poder terminar esta serie de temas. Que Dios los bendiga, mi querido hermano y mi querida hermana. No sin antes recordarle que debemos de hacer de nuestra vida una vida como Cristo la vivió. Bendiciones.
grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier. El cielo